Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana, hoy lunes 15 de abril del año 2024. Listos como siempre, una nueva semana para llevarles todas las informaciones más importantes que ocurren dentro y fuera de nuestras fronteras. Señor Caballero, ¿cómo está? Muy buenos días, feliz inicio de semana. Hola, muy buenos días, ¿cómo están Venezuela? Bueno, muy buenos días Carolina. Bueno, aquí estamos para llevarles lo que ha ocurrido en nuestro país en las últimas horas y ahí ven imágenes de lo que ha sido, bueno, la continuación, recordar 22 años de aquel 11 de abril y todo 11 tiene su 13. Pasó el día, bueno, de la Milicia Nacional Bolivariana, el día del comunicador alternativo que también se conmemoró. Y bueno, un día como ayer, por cierto, 14 de abril, fue un momento también especial. El comandante Hugo Chávez retornó a Miraflores, ¿no? Aquella madrugada del 14 de abril, hace 22 años, y justamente fue bien gratificante luego de ese movimiento espontáneo del pueblo. Así es, solo el pueblo salva al pueblo, y esa manifestación que vimos hace 22 años se repetía el día sábado con el presidente de la República, Nicolás Maduro, recordando al comandante supremo Hugo Chávez en ese Día de la Dignidad. Estuvo acompañado desde el Palacio de Miraflores el presidente de la República, Nicolás Maduro, con ese pueblo que sigue en pie de lucha, no permitiendo que factores externos, factores de la derecha, tanto nacional como internacional, pretendan irrumpir en nuestro país, pretendan desestabilizar nuestra nación. Nuevamente se hizo hincapié en la necesidad que decía el comandante supremo Hugo Chávez: unidad, lucha, batalla y victoria. Bueno, se mantiene hoy por hoy presente 22 años después, el jefe de Estado venezolano. Así importantes reflexiones, ¿no? Sí, hay muchas que ha comentado sobre esto, justamente la movilización del pueblo, ha recordado la conciencia, ¿no?, que tiene el pueblo en estos 22 años, e igualmente ha hablado sobre, bueno, el contexto actual, una Venezuela, un pueblo que, bueno, se mantiene moralizado, y justamente también se ha referido al tema de la lucha contra la corrupción. Ha hecho una propuesta importante delante justamente de los milicianos, del pueblo venezolano, movimientos sociales que se movilizaron para conmemorar y recordar esta fecha. Ha hecho anuncio, ¿no?, sobre el tema de la corrupción. Recuerden ustedes que esta trama de corrupción PDVSA Cripto y las acciones que se han tomado. Así es, vamos a revisar la cuenta de la Casa Venezolana de Televisión, su portal web, donde da cuenta precisamente de esa propuesta que hacía el jefe de Estado venezolano a propósito de este tema de la corrupción. Sí, ahí está el titular. Jefe de Estado propone reforma constitucional para cadena perpetua a corruptos. Muchas veces los traidores y corruptos vendepatrias actúan burlando la ley, y creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir la pena de cadena perpetua para la corrupción, de inhabilitación de por vida a la traición a la patria y por graves delitos contra el pueblo, anunció el jefe de Estado Nicolás Maduro. En las afueras del Palacio de Miraflores encabezó la celebración de los 22 años de la victoria del pueblo en rescató al presidente Hugo Chávez. Decía lo siguiente: mi propuesta es introducir la cadena perpetua en la Constitución y esa gente se pudra de por vida en la cárcel. ¿Están de acuerdo? Levanten la mano. Cúmplase, dijo simbólicamente tras la respuesta positiva de miles de venezolanos y venezolanas que participaron en esta gran marcha por el Día de la Dignidad Nacional y los 15 años de la Milicia Nacional Bolivariana. Destacaba el jefe de Estado el día sábado. Bueno, importante lo que ha dicho el jefe de Estado, y vamos justamente también a revisar lo que es uno de los elementos que han constituido esta lucha
contra la corrupción, la ley de extinción de dominio, porque ¿qué pasa? Son capturadas estas personas que han atendido o han hecho un mal uso de los recursos del Estado venezolano, en este caso, y hay una ley de extinción de dominio que tiene como objetivo recuperar, ¿no?, todos los activos. Vamos a revisar de inmediato, a darle repaso a esta ley, qué contempla y cuáles son las acciones que trae consigo esta ley. Sí, ahí está, fíjense algo, fue aprobada en el mayo 4 de 2023. Esta ley tiene por objeto establecer mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes y efectos patrimoniales originados por actividades ilícitas o destinados a estas. Importante. Muy importante entonces esta ley que ya se ha puesto en vigencia, que ya se empieza a trabajar y que le cae a todos los que de una u otra manera tengan incidencia, ¿no?, en este tema de la corrupción. Esta ley que se creó hace un año, bueno, y ahora el jefe de Estado venezolano hace esta nueva propuesta para las personas que incidan o que irrumpan en estos delitos de corrupción, porque no solamente dañan al Estado, dañan al pueblo venezolano con estos temas de la corrupción, tanto daño le han hecho. El fiscal general de la República decía que este tema de PDVSA cripto tenía de manera incidencia en lo que era la economía de nuestro país, con el tema del dólar, también tenía incidencia con el tema de los activos, ¿no?, que tenía el pueblo venezolano. Bueno, eso también tiene incidencia en el pueblo venezolano. Y que justamente también en este contexto, bueno, uno de los flancos es este, ¿no?, de la lucha contra la corrupción, que es un flagelo que, por cierto, también está muy intrínsecamente relacionado con el tema de estas medidas coercitivas, bloqueo que mantiene Estados Unidos contra nuestro país y sobre todo también las ramificaciones que va arrojando la investigación. Pero también hay otro tipo de amenazas. Otro tema, el jefe de Estado hacía referencia a que hay que estar bien alertas, hay que estar bien pendientes porque pretenden estos sectores de la derecha, tanto nacional como internacional, pretenden revivir aquellos sucesos del año 2017 con las guarimbas, con estas acciones terroristas en contra del pueblo venezolano. El jefe venezolano hacía esta alerta, pretenden revivir todos esos escenarios de cara a este proceso electoral, y es por ello que hacía referencia incluso a este tema de los incendios que últimamente se han propagado en todo el país y muchos han sido de manera provocada. De hecho, hay personas detenidas en función a esto. Bueno, el jefe de Estado hablaba, pero específicamente incendios cercanos a las subestaciones eléctricas, que son una modalidad de guarimba invisible y silenciosa. Vamos a escuchar qué ha dicho el jefe de Estado en torno a este tema. Recientemente vimos cómo en medio del cambio climático, los calorones y la sequía extrema, ellos empezaron a operar para quemar lugares alrededor de centrales, estaciones y subestaciones eléctricas. Ustedes vieron eso, ¿verdad? Fue lo que hicieron de hace 15 días para acá. Fue una especie de guarimba invisible y silenciosa. Hay una característica en todos los capturados, y se las digo para que ustedes estén pendientes. La mayoría de los capturados son gente con problemas graves de droga y antecedentes graves de delincuencia. Así que hay dos tipos de conspiración, la que viene de afuera, guerra de todo el pueblo, preparado y listo. Y la conspiración invisible que viene por debajo, que hemos logrado disipar, que hemos logrado neutralizar, hemos logrado vencer, y les doy una buena noticia. Y los vamos a seguir venciendo con la fuerza unida del pueblo. Bueno, ahí está lo que ha dicho el jefe de Estado, seguir venciendo, seguir avanzando
en esta materia. Y justamente también vamos a recordar lo que establece, hablando justamente del tema de lo que son acciones que inclusive van reñidas, inclusive son calificadas como acciones contra la patria. Claro. Vamos a ver lo que dice el artículo 128 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Del Código Penal, señor Caballero. Exacto, del Código Penal. Dice así: cualquiera que de acuerdo con país o república extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de 20 a 30 años. Muy claro está allí el Código Penal de nuestro país, que establece entonces que cualquier persona, como en efecto ya está ocurriendo, ha ocurrido, incurra en estos delitos en contra de la nación, en contra de la patria, bueno, ahí se tipifica ahí este castigo de 20 a 30 años de prisión. Y vamos a ver también qué va a pasar con esta propuesta que ha elevado el jefe de Estado, ¿no? Y ha anunciado este día en razón, en este caso, de la lucha contra la corrupción. Vamos ahora a revisar mensajes que se van actualizando y van relacionados directamente con lo que ha sido esta masiva movilización, demostración de fuerza y de los milicianos que han estado como en su papel protagónico. Porque recordemos que también el día sábado se conmemoraron 15 años de la creación de la milicia bolivariana y el jefe venezolano también lo ha reconocido en esta actividad. De hecho, estuvo el comandante de la milicia, estuvo el cuerpo de milicianos allí activos en esta movilización y dice así: gran dato, llegamos a 5 millones de milicianos y milicianas incorporados activamente a la milicia bolivariana, organizados por estados, municipios, parroquias y ahora por comunas y consejo comunal. Se han creado 600.000 patrullas de base y avanzaremos al 1/10 del patrullero y la patrullera. Destaca allí el jefe de Estado venezolano y adjunta imágenes de lo que fue también la participación de los milicianos y milicianas en esta gran movilización que se desarrolló el día sábado a propósito de 15 años de la creación de la Milicia Nacional Bolivariana. Y también el jefe de Estado habla en relación a ese tema. Sí, porque han habido anuncios y sobre todo en materia de atención social a los milicianos. Sin embargo, como tú dices, Emma, de este 15 aniversario de su creación, ha hablado el jefe de Estado de atención social y el tema del financiamiento a proyectos. Vamos a escucharlo. Quiero incrementar los proyectos productivos con los milicianos. Invertir recursos en la milicia para proyectos productivos de la propia milicia, de los propios milicianos. Señora Vicepresidenta de la República, compañera Delcy Rodríguez, de inmediato vamos a hacer un plan especial de microcrédito para darle crédito a la milicia a nivel nacional para el desarrollo de proyectos de emprendimiento y proyectos productivos. ¿Están de acuerdo? Sin demora, ¡cúmplase! Así es, atención de manera directa a la milicia, a este frente tan importante para el pueblo venezolano, que se sigue fortaleciendo y que se le da el acompañamiento por parte del Estado venezolano. Vamos ahora a revisar mensajes, como siempre hacemos, mensajes que se van actualizando a esta misma hora en la red social X. Y que dice así. Esta semana venimos repotenciados, visibilizando el futuro de prosperidad, transformación y crecimiento de cada ámbito de nuestro país, convencidos en que solo con el esfuerzo de cada mujer y hombre y joven lograremos las metas trazadas. Nos vemos hoy en la edición número 41 de Con Maduro Más a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Pendientes, destaca el jefe de Estado venezolano. Bueno, pendientes, así que seguimos revisando. Hay otro mensaje, vamos a seguir revisando un siguiente mensaje que publica el jefe de Estado relativo al 13 de abril. El 13 de abril de 2002, cuando los apellidos, los traidores y los apátridas vinieron y oyeron al pueblo en las calles y frente al Palacio de Miraflores, empezaron los nervios, temblaron y corrieron. Fue una operación cívico-militar, la insurrección de los militares patriotas junto al pueblo. Es la historia viva, destaca el jefe de Estado. Además, allí adjunta una imagen, ¿no?, de lo que fue esta gesta del 13 de abril. Por cierto, teníamos nuestra invitación. Bueno, vamos a leer este mensaje. Quería comentar sencillamente que lo decía la Leona de Chávez, que era un golpe que lo revirtió el pueblo, cuestiones así, de segundos. Horas. De horas, exacto.
Gabriela Jiménez, la vicepresidenta sectorial, ministra de Ciencia y Tecnología, dice lo siguiente: el cacao del estado Sucre es una bendición aromático y de gran intensidad en todos sus atributos. De los 15 municipios que constituya al estado Sucre, 10 son productores de cacao. El cacao de Sucre tiene una consideración importante de ser cacao criollo originario de la selva amazónica y el encuentro con las condiciones climáticas del Mar Caribe y del delta del río Orinoco, que le atribuye condiciones sensoriales únicas reflejadas con un sabor amargo. Bueno, parte de ese mensaje que publicita el cacao. Cacao en el estado Sucre. Bueno, hay una competencia muy sana. En Miranda también se hace cacao, se produce cacao. Así que bueno, tierras bendecidas. Venezuela es bendecida en su geografía y una tierra muy fértil. 11:15. ¿Con quién nos tomamos el café, señor Caballero? Bueno, vamos a presentarle porque vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en este momento en el Medio Oriente. Ahí está Gabriel Sánchez, analista geopolítico. Vamos a estar hablando acerca de lo que ha sido, bueno, esta acción en legítima defensa y también se le ha dicho como una respuesta que tiene el Estado en este caso hablamos de Irán, ¿no? A lo que ha sido estas acciones insistentes que ha tenido el Estado de Israel contra este pueblo y otros pueblos, como por ejemplo el de Palestina. 11:16, pausa, ya vemos. Por TikTok estamos transmitiendo. Ahí estamos. Venimos, vamos y venimos. Lamentable esta situación que se está viviendo en el Medio Oriente, pero no es de ahorita, esa situación que se viene presentando de Israel en contra de Palestina, en contra de Gaza. Eso tiene más de 70 años. Pero a propósito de lo más reciente, el Estado venezolano ha emitido un comunicado por parte de la Cancillería. Vamos a leerlo de inmediato. Dice de la siguiente manera, ¿lo tenemos allí? Ajá, ahí está. Dice así: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sigue los preocupantes acontecimientos en desarrollo en el Medio Oriente, producto del genocidio en Palestina y la irracionalidad del régimen de Israel, así como de la inacción del sistema de Naciones Unidas. La situación de inestabilidad en la región ha empeorado drásticamente en las últimas semanas. Como ha sido advertido por la mayoría de los países de la comunidad internacional, la paz solo será garantizada una vez que se restablezca la justicia y el derecho internacional, principalmente en lo concerniente al pueblo y Estado palestino. Venezuela aboga por la construcción de la paz con justicia, como la mayoría de los países del mundo así lo quieren. Bueno, este es el comunicado que ha emitido nuestro país en torno a estos acontecimientos de las últimas horas. Y para ahondar sobre ese tema ya tenemos con nosotros a Gabriel Sánchez, analista geopolítico, quien nos va a ahondar un poco más sobre este tema y conocer estos antecedentes que llevaron a Irán a actuar de la manera que actuó durante este fin de semana. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hay que poner en contexto la situación, ¿no? Irán es un país de origen musulmán, islámico, que ha sido reprimido por parte de Occidente y
la comunidad, sobre todo los países de la Unión Europea, que una vez que George Bush padre, comenzó los ataques en Irak, Bagdad y Afganistán, satanizaron a la comunidad musulmana e islámica y comenzaron las sanciones a ciertos países que levantaron la voz, entre ellos Irán. Y bueno, ha sido una arremetida contra Irán desde más de hace 30, 40 años atrás, que han sufrido sanciones, que actualmente el representante de Israel levantó muy fuerte la voz ante el Consejo de Defensa solicitando sanciones, pero es que ya Irán tiene sanciones unilaterales criminales de países que no tienen un sustento jurídico dentro del derecho internacional. Israel lamentablemente ha tenido acciones, el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel, porque cuando comenzaron a arremeter con el pueblo de Palestina, con la Franja de Gaza y esa comunidad islámica, que están dentro de su territorio, Israel es vecino, miembro de ese Estado, ha habido una expansión del territorio de Palestina y desplazando al pisatario, el dueño legítimo, lo que nosotros llamamos, con el conflicto que tenemos con Guyana, el iutis possidetis iure, el derecho que yo tengo a poseer por pleno derecho, ¿no? Y ellos, lamentablemente, en vez de actuar con lo que ellos consideran que son amenazas, están atacando al pueblo, a los niños, exterminando prácticamente un genocidio, y la voz de la comunidad internacional se ha pronunciado. Principalmente Sudáfrica, que fue el que llevó a Israel hasta la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad y por delitos de genocidio. Irán es el segundo país que ha sido más fuerte en cuanto a esa voz, incluyendo Venezuela, miembro también de BRICS, ¿ok? Eso es importante, porque a pesar del asedio que ha tenido el pueblo islámico, en especialmente Irán, la República Islámica de Irán, ha podido desarrollarse y tener la capacidad. Y hace más de 15 días, el gobierno de Israel hizo unas actividades militares en Siria, en Damasco, y afectó intereses de Irán, atacando al consulado iraní, causando la muerte de 7 diplomáticos del gobierno de la República Islámica de Irán. Más de 12 personas han sido afectadas por ese ataque. Israel no emitió ningún comunicado ni aclaró la situación. Irán señala como responsable, según la inteligencia que ellos manejan, al gobierno de Israel. Y la comunidad internacional se mantuvo en silencio. El Consejo de Seguridad brilló por su ausencia. Entonces, ¿qué hizo Irán? Irán esperó 13 días, inmediatamente después del silencio y la ignorancia, ignorancia no, sí, bueno, sí, podríamos decir ignorancia en lo que es el sistema internacional. Ya el sistema internacional brilla por su ausencia. Sí. La comunidad internacional, los organismos multilaterales parecen simplemente cuadros de papel. Y que justamente quería preguntarle en torno a eso, porque pasa esto, digamos, un atentado ya consumado contra la embajada, contra este consulado de Irán en Damasco, y otro hecho es que parece que todos los países o la comunidad internacional ha tomado una posición, ¿no? Uno ve América Latina y uno ve, oye, casos tan sorprendentes como el gobierno de Ecuador salga y se solidarice con Israel. Más allá de porque es un hecho de guerra, hay una situación que se presenta, ¿no? Pero justamente este gobierno de Ecuador jamás se ha pronunciado contra el asedio y la masacre que tiene Israel contra el pueblo palestino. Lo mismo en el caso de Argentina. El señor Milei creó un consejo de emergencia, algo así, y ha sentado el embajador de Israel lo invitó a una instancia tan privada. Eso le ha creado y le está creando en este mismo momento una situación bien compleja. Entonces, ¿cómo se mueve justamente la derecha internacional en solidaridad con este gobierno del señor Netanyahu? Mire, Netanyahu,
Fíjate, el tema, tocaste algo importante. La gente, desde el punto de vista comunicacional, dice, no, la embajada, el consulado. No, no. Dentro de la comunidad internacional, lo que son las embajadas y consulados son territorios extranjeros dentro de un país. Eso hay que aclararlo. Y en el área comercial del comercio marítimo internacional, los barcos que surten en territorio internacional, que ondan una bandera, eso es territorio de ese país. ¿Ok? Entonces no estamos hablando de que es una infraestructura, es un Estado al que tú estás agrediendo. Estás violentando el derecho internacional, estás haciendo actos de guerra contra otro Estado. En 1844, Andrés Bello decía que los conflictos entre un Estado y otro, que son, él lo define en su obra como los conflictos domésticos, pero esos conflictos domésticos son actos de guerra, o cualquier situación se hace por la resolución pacífica de los conflictos en la comunidad o simplemente por acción militar. Yo tengo el derecho de defenderme, como lo establece la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 51, porque un Estado o X afectó los intereses nacionales de X Estado. Entonces, eso hay que aclararlo. Dentro de la comunidad internacional, nadie ha avalado la protesta que ha tenido México. Es decir, ¿cómo se le ocurre a un Estado invadir territorio extranjero que tiene unas prerrogativas internacionales dentro de un sistema internacional de la comunidad y decir, no, bueno, es que yo considero que, no, hermano, pero se le dio un asilo. Hay una situación que usted debe respetar. Eso es como que si nosotros hubiéramos invadido aquí las diferentes embajadas, como la de Colombia o la de Países Bajos. Argentina, que se encuentran allí presentes unas Mira, personas. Argentina, yo tengo un tema muy particular con el compañero, que yo creo que debe ser de origen judío. Nuestra constitución es muy clara, inclusive los Estados Unidos. O sea, cuando tú eres presidente, tú tienes que apartar la parte religiosa y el fanatismo. O sea, si tú eres miembro o eres judío, tú eres el presidente de Argentina. No eres el presidente de Israel ni el vocero de Israel en Argentina. O sea, usted debe mantenerse al margen de esa situación. Porque no es solamente esta situación, él es muy pro-israelí. Sí. Entonces, ahí se ve unos intereses muy particulares mucho antes de llegarse a la presidencia. Sí. Entonces, un Estado, un jefe de Estado debe mantenerse al margen y llamar es a la negociación. Sí. O, si usted quiere intervenir, bueno, llame al embajador de Israel y llame al embajador de Irán. Y bueno, dentro de sus posibilidades, vamos a buscar un diálogo para solventar la situación. Doctor, pero le invito a que vamos a revisar, porque mucha gente dice que la acción que tomó Irán durante este fin de semana no era acorde, o fue una acción desproporcionada. Bien, usted lo decía, que no fue que se rompió una estructura física, se irrumpió en un Estado al agredir, ¿no?, a este consulado. Causando la muerte de siete funcionarios diplomáticos. Además, trayendo consecuencias de muerte, ¿no?, de personas inocentes, ¿no?, que se encontraban allí. Vamos a revisar esta acción militar que dice aquí, y lo destaca Hispan TV, fíjense, dice así: la acción militar de Irán, realizada sobre la base del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas sobre la legítima defensa, fue en respuesta a la agresión del régimen sionista contra nuestras instalaciones diplomáticas en Damasco. El asunto puede darse por concluido. Es un conflicto entre Irán y el régimen rebelde de Israel, del cual Estados Unidos debe mantenerse alejado. Esto lo dijo el representante de la misión permanente de Irán ante las Naciones Unidas. O sea, está establecido el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas sobre la legítima defensa. Eso fue lo que hizo Irán durante este fin de semana a propósito de esta situación que se presentó. Mira, vamos a descomponer jurídicamente esta situación. Vamos a analizar las acciones de Israel y las acciones de Irán desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Ok? En el derecho hay algo que se priva, que se llama la subsunción del hecho en el derecho. Es decir, establecer cuál es el hecho y subsumirlo en el tipo legal. En este caso, cuáles fueron las acciones de Israel contra el pueblo palestino. Ok, usted considera que hay una amenaza a su Estado.
perfecto, no hay problema. Usted elimina, neutraliza las agresiones. Pero yo pregunto, ¿los hospitales es una amenaza al pueblo de Israel, al gobierno de Israel? Los niños palestinos son una amenaza, son crímenes de guerra para el pueblo. ¿Cómo es posible que la comunidad internacional, el secretario del Departamento de Estado, diga hay que exterminar y acabar con el pueblo terrorista de Palestina? O sea, ojo, un individuo que puede tener una nacionalidad que no se ha constatado, porque después que lo mataste tú no le preguntaste, mire, usted es palestino, Realmente, usted es Irán, usted de dónde es. Eso por un punto. Entonces, ¿fue legítimo o la acción o no que ha tenido Israel? ¿Cuál es el territorio que se le dio a Israel en los años 40 cuando se estableció como Estado? ¿Y cuál es el territorio que tiene ahorita Israel? ¿Acaso es que se les olvida? Y disculpen, y es una opinión muy personal. Cuando Netanyahu, antes de ser primer ministro, era candidato, dijo, hay que instaurar y reconstruir el templo de Salomón. Ya va, espérate, ¿dónde está ubicado el templo de Salomón? Espacialmente, en territorio palestino. ¿Y qué está ahí actualmente? La mezquita islámica en el domo de la roca. Es decir, ¿cómo tú vas a construir algo sobre algo que ya está construido? Tienes que destruirlo, tienes que derribarlo. Entonces, cuando ya tú ves el fanatismo y el odio hacia la comunidad islámica, hermano, eso es un individuo que tiene un resentimiento a una comunidad. Es un genocida declarado. Ahora, disculpa, el tema de Irán es bastante interesante, porque él esperó 13 días para que las organizaciones multilaterales intervinieran. Nadie intervino. Ah, bueno, yo me voy a hacer respetar, porque fui agredido y tengo derecho a la legítima defensa. ¿Y qué hizo Irán? Irán anunció, voy a atacar objetivos militares en territorio israelí, producto de una agresión contra mi país, no contra un consulado, contra el territorio de la República Islámica de Irán. Entonces, fíjense que más de 331 misiles, drones hipersónicos fueron dirigidos a objetivos militares. Le anunció, Israel tuvo la oportunidad de defenderse. No es lo mismo cuando George Bush invadió a territorios islámicos, no les dio chance de defenderse. Y lo que continúa haciendo Israel de manera consecuente con Palestina, ¿no? Que los Sí. agrede y agrede a las personas inocentes. A ver, profe, ya tenemos que despedir la entrevista, pero quería preguntarle, ¿qué cree usted que va a pasar? Se ha dicho, se comunicó el gobierno de Israel con Biden y Biden no hubo un acuerdo en función de una represalia. Hasta este momento, bueno, no se conoce. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Esto va a desembocar en una tercera guerra mundial o no? No creo que llegue a ese aspecto, porque más allá de la acción militar, fue una acción de protesta. ¿Ok? Fíjate que Irán dijo, ya nosotros sancionamos, bueno, no sancionamos, castigamos al pueblo no, al gobierno de Israel, porque cuando Israel hace los atentados genocidas contra el pueblo palestino, ¿quién fue que protestó? No. O se les olvida en la comunidad internacional, el pueblo ortodoxo israelí, en defensa del pueblo musulmán, porque esa no era la expresión del pueblo israelí, sino de la expresión de un gobierno nefasto y fascista. Entonces, la situación es que lamentablemente esta situación va a encarecer los productos en el mercado, de las materias primas, el petróleo, el oro, los commodities para defender lo que se establece desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista geopolítico y político, simplemente porque tú atacaste a Palestina. Ah, porque ahora sí se están sentando en el Consejo de Seguridad. Es que Israel no es ningún gobierno que anda con palos y piedras. No. Sí. Irán tiene la capacidad de defender, pero no solamente fue Irán, fue la comunidad islámica que se pronunció, porque Irán solicitó a sus conciudadanos y al pueblo musulmán a retirarse de los espacios físicos de Israel. Pero eso también se pronunció Qatar, Arabia Saudita, Bagdad,
Irán. Profe, pero usted cree, nos tenemos que despedir, pero le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted cree que este antecedente que haya hecho o esta alerta que haya lanzado Irán vaya a detener las acciones que sigue de manera inexplicable Israel en contra del pueblo palestino? ¿Usted cree que eso vaya a traer algún alto? Bueno, Israel no... Tomando en consideración cómo está atacando Israel de manera desproporcionada, ¿no? Eso Israel que ha hecho, ha incrementado la arremetida y el genocidio contra el pueblo palestino. Pero ya va, ¿qué está pasando? Bueno, ahora la comunidad internacional se está abocando al problema. Bueno, o ustedes se ponen o aquí tendremos que tomar la justicia por nuestras propias manos. Sí. Es decir, o la comunidad garantiza la paz, o bueno, iremos a la época de las cavernas y cada quien mostrará el garrote a ver quién es el más fuerte. Así es. Bueno, muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado. Estuvo con nosotros y nos acompañó hablándonos Gabriel Sánchez, analista geopolítico, dándonos todos esos matices, ¿no?, que tienen relación a esta lamentable situación que se sigue viviendo en el Medio Oriente, cómo Israel sigue saliéndose con la suya, ¿no? Pero bueno, ya sale al paso países en defensa de Palestina y en defensa de las naciones. Nosotros vamos a hacer una pausa. Les comentamos que en la próxima parte estaremos conversando con Juan Carlos Alemán, diputado de la Asamblea Nacional. ¿Qué tema vamos a abordar? Organización del Partido Socialista Unido de Venezuela de cara a estas elecciones presidenciales, cómo se siguen organizando. También se viene por allí esta consulta popular nacional este próximo 21 de abril. Las organizaciones sociales, cómo siguen trabajando de cara a esto. 11:40 minutos de la mañana. Vamos a una pausa, ya venimos, los dejamos con publicidad. ¿Sabías que la forma más rápida de pagar es con Pagomóvil BDB QR? Con solo escanear el código QR desde el BDB app tienes los datos y tu pago es al instante, porque para el Banco de Venezuela el mayor valor eres tú. Estamos de vuelta ya con nuestro invitado Juan Carlos Alemán, diputado a la Asamblea Nacional, y vamos a abordar este tema relativo a la consulta de este domingo, diputado. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días todavía, ya casi mediodía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al pueblo venezolano por el canal de todos los venezolanos. Consulta Pública Nacional. El próximo 21 de abril hay un ejercicio de democracia realmente participativa y protagónica. Es un ejercicio nacional en el cual el pueblo va a expresar su decisión en cuanto a una cosa que empezamos a conocer hace algunos años, en Revolución, por supuesto, que llamamos una especie de presupuesto participativo. Los consejos comunales organizados, o nuestro pueblo organizado en consejos comunales, a todo lo largo y ancho del territorio nacional, van a tener la oportunidad de escoger en una gama de 7 proyectos por cada circuito electoral, un proyecto que va a ser luego financiado por el Ejecutivo Nacional para que el mismo pueblo desarrolle la ejecución de ese proyecto. O sea que tú donde vives, Egma, o tú donde vives, Michelle, vas tranquilamente poder el día de la elección, el domingo, ir al centro electoral más cercano allí a tu domicilio, donde haces vida, porque una de las cosas importantes es que esos proyectos son para desarrollarlo en el ámbito territorial, en ese ámbito territorial o geoespacial en el cual tú haces vida. Y te vas a tener una gama de 7 proyectos y ahí escoges cuál crees tú que sea el más importante a desarrollar por el pueblo organizado. Son 27.148 proyectos en diversas gamas de las necesidades que tiene nuestro pueblo para escoger 4.500 a nivel nacional. Y esos 4.500, el Ejecutivo Nacional, entonces, un ejercicio pleno de democracia participativa y protagónica, transfiere los recursos para que el pueblo ejecute sus proyectos. Diputado, el comandante Chávez decía darle poder al pueblo. Hubo mucha gente todavía, hoy por hoy, que se cree incrédula ante eso, ¿no? Y dice que el pueblo no tiene la capacidad para desarrollar ese tipo de proyectos. Le pregunto, ¿tiene el pueblo venezolano esa conciencia, esa responsabilidad y esas acciones para poder desarrollar sus propios proyectos? ¿Tiene usted que está en la calle, que está con el pueblo, tiene esa capacidad el pueblo? El pueblo ha demostrado su capacidad de desarrollar acciones para mejorar su calidad de vida. De manera progresiva, nuestro pueblo ha demostrado con hechos, con números, con estadísticas, cómo tú le entregas a un consejo comunal un recurso para desarrollar una caminería
que por la vía tradicional generalmente se hacía, se le entregaba a una empresa y la empresa, bueno, entre todo lo que tenía que pagar y toda su utilidad y toda su cosa, terminaba siendo la mitad o menos de lo que hace el pueblo organizado a través de su Con ese estructura. mismo recurso. Con ese mismo recurso. Entonces, yo creo que esa demostración o este voto de fe, de confianza y de esperanza que está depositando el pueblo venezolano el próximo 21 va a ser la más clara demostración de esos 49.193 consejos comunales que tenemos a nivel nacional, cómo se organiza ese pueblo. ¿Cómo le va a dar una demostración clara y contundente al mundo de, primero, ese ejercicio democrático que tenemos los venezolanos, pero también ese mecanismo de consulta al pueblo y de poder? Estamos dando un paso más en lo que es el empoderamiento de ese pueblo que al fin y al cabo es la razón de ser de la democracia, es la razón de ser de la revolución bolivariana, porque es el que está allí en el territorio, resolviendo los problemas, resolviendo las necesidades, que conoce, porque en tu comunidad, Emma, la gente va a saber cuando tú vayas a votar, mira, si ella vive aquí en el edificio tal, en la calle tal, cuando vayas a votar, Michelle, la gente se dice, sí, él es de aquí, de la comunidad. Y bueno, tú votas precisamente por eso que tú crees que es la necesidad prioritaria que tiene la comunidad. Entonces, es un ejercicio pleno de democracia. Creo que no hay, me atrevería a decir que no hay ninguna otra expresión en el mundo entero que se atreva a tomar el recurso del Estado, ese recurso, y ponerlo a disposición para que lo administre directamente nuestro pueblo. Por eso digo que es un ejercicio pleno de esa democracia participativa y protagónica, esa democracia participativa y protagónica que está plasmada en nuestra Constitución y que es la razón de ser de la revolución bolivariana, pero también del proyecto político humanista que encabeza en este momento nuestro compañero Nicolás Maduro Moro. Estamos ya en la última semana. Esta última semana sigue siendo de asambleas, de divulgación para que la gente conozca en sus circuitos electorales cuáles son los proyectos y así una vez cuando vaya a ejercer el derecho al voto tenga la claridad de qué es lo que va a hacer. Son 13.948 centros electorales en todo el territorio nacional. Y bueno, yo creo que esto lo podemos definir nosotros, como siempre hemos definido nuestros procesos electorales, es una fiesta democrática. Más de 1.300.000 compañeros, compañeras organizados en los distintos consejos comunales sin tilde político. Y esto yo creo que hay que aclarárselo, porque seguramente van a salir algunos agoreros. Mire, ese es un ejercicio del PSUV para ver su estructura. No, este es un ejercicio de democracia donde no hay tilde de ninguna naturaleza. Usted puede bajar y el único requisito es que sea mayor a 15 años, que habite en el territorio y que tenga su cédula de identidad laminada. Con eso usted ejerce su derecho al voto el próximo domingo. Mire, diputado, no quería, queríamos aprovechar la oportunidad para preguntarle su opinión sobre esta lucha contra la corrupción que ha emprendido el gobierno nacional, bueno, ya del año pasado con este caso especial de PDVSA Cripto y esta propuesta que ha lanzado el jefe de Estado el día sábado de hacer unas modificaciones al tema legal, ¿no? Para establecer mayores penas en estos casos. Bueno, yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha dado muestra de lo que es la voluntad de sumarse a la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción que es un fenómeno que nos atañe a todos, que nos debe preocupar a todos y que nos debe abocar a todos y a todas en esa lucha cotidiana. Porque al fin y al cabo, cuando tú terminas evaluando y dices, bueno, ese dinero que se llevó un corrupto, ese dinero que se llevaron esos sinvergüenzas, que desviaron de una forma u otra, ¿en cuántos proyectos no se verá convertido? ¿En cuántos hospitales, cuántas ambulancias, cuántas escuelas no hubiéramos podido recuperar? Entonces, creo que allí radica la importancia de sumarnos toda la lucha contra la corrupción, porque es un fenómeno que al fin y al cabo nos perjudica a todos. Estamos hablando del presupuesto público, del dinero del Estado, del dinero que debe ser para los beneficios de todos en su conjunto. Entonces, yo creo que todos tenemos la obligación, donde usted detecte alguna situación irregular, por los mecanismos regulares, hacer la denuncia oportuna para que las instituciones del Estado, en este caso la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, ejerzan las acciones contundentes e identificar a esos sinvergüenzas, a esas sinvergüenzas que le hacen un grave daño a la democracia y por supuesto a la revolución bolivariana. Pero creo que esa convocatoria que hace el presidente es bien interesante, porque nos va a sumar ahora en verificar, según lo que establece nuestra Constitución,
cuáles son los mecanismos de modificación. Uno de ellos es el referéndum, la consulta popular que tenemos que hacer sobre si está el pueblo de acuerdo o no. Recordemos que nuestra Constitución establece sus mecanismos para modificarla. Y bueno, nosotros por supuesto, como militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, acompañamos al presidente en esta lucha. Nos sumamos a esa lucha y por supuesto, si se concreta o se materializa una propuesta para esa modificación, estamos seguros que toda la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela y los partidos aliados estaremos sumados para esa convocatoria para seguirle demostrando al mundo que los venezolanos de buena voluntad, que los venezolanos que creemos en la democracia, somos mayoría. Y esa mayoría la demostramos, por supuesto, en civismo en las mesas electorales. Y seguir activando este tema de la consulta o de la Contraloría Social, que es tan importante porque el pueblo juega ahí un papel fundamental, ¿no? Sí, una de las cosas importantes de la promulgación de la ley de Contraloría Social que logramos nosotros en Revolución es precisamente ahora a propósito de estos recursos que van a ser aprobados, pero también en la cotidianidad. Claro. O sea, la Contraloría Social es un elemento transversal a todo proceso. Esa Contraloría Social, algunos pudiera, cuando agarras el nombre de social, seguramente algunos asumen, no, es para lo local, para lo comunitario. No, lo social es un proceso integral, porque la revolución es un proceso sociopolítico, y ese proceso sociopolítico transversaliza todos los procesos de la sociedad. En ese contexto, ejercer la Contraloría Social es fundamental para el sostenimiento de la democracia, porque vuelvo y te repito, la demostración que dio el presidente Nicolás Maduro el año pasado cuando se detectó la sinvergüenzura que tenían estos señores enmascarados en instituciones del Estado, y como el presidente, bueno, con mucha firmeza salió a demostrar que los venezolanos de buena voluntad somos mayoría. Bueno, nosotros ahora nos toca sumarnos a ese proceso para seguir consolidando la democracia. Eso es lo primero que hay que recalcar, es el sostenimiento de la democracia, porque eso es una conspiración contra la estabilidad del país. Pero en segundo lugar es para seguir nosotros manifestando nuestra voluntad como una sociedad que quiere ser independiente, libre y soberana, pero que apuesta a la calidad y la mejora en la calidad de vida para los venezolanos y las venezolanas. Diputado, es importante ya que estamos casi cerrando, pero en el caso de la convocatoria, usted es por acá por Caracas, ¿cierto? ¿Cómo va a ser allí digamos, la activación, la movilización? Bueno, nosotros tenemos acá en Caracas 1048 centros electorales, tenemos 285 son las escuelas, ¿no?, que se van a activar. Sí, centros electorales, no solamente las escuelas. Porque fíjate, hay algunos consejos comunales que están en construcción, que no están dentro de en comunas, y eso se consideraron también como parte de los circuitos electorales. Entonces, aquí lo más importante que usted sepa es lo siguiente: en todo el territorio nacional, incluido por supuesto la capital, usted va a tener la posibilidad de ir al centro electoral más cercano a su domicilio. Si tú vives en un edificio, baja y el primer centro electoral que tengas ahí cercano, vas con tu cédula de identidad y ahí ejerces el derecho a la democracia a través del voto, porque, reitero, y eso hay que ser insistente, yo les voy a dejar una propaganda a ustedes para que nos ayuden con este tema de cuáles son los requisitos. Mayor de 15 años, porque es lo que establece la ley de consejos comunales, que vivas en la comunidad y que tengas tu cédula de identidad laminada. Y por supuesto, para ir a ese proceso uno tiene que conocer cuáles son los 7 proyectos. Son 7 proyectos por cada circuito electoral y de ahí escoges uno. ¿A partir de qué hora, diputado? Bueno, como son todos nuestros procesos electorales, recordemos que hay un proceso de instalación de mesa, hay un proceso de habilitación. El Consejo Nacional Electoral está apoyando, el acompañamiento, haciendo ese acompañamiento para el ejercicio de la democracia, y bueno, va a tener toda la estructura que tiene nuestro centro electoral. Cerradura, todo ese proceso. Exactamente, ya que es un proceso acompañado por el Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias, diputado Juan Carlos Alemán, diputado de la Asamblea Nacional, dando detalles de lo que va a ser esta próxima consulta que se va a estar desarrollando el próximo 21 de abril. Es una convocatoria abierta a todas y a todos los venezolanos para optar o para decidir cuál proyecto desea usted que sea ejecutado dentro de su comunidad. Bien interesante, es primera vez que se hace, porque se hacía antes en el estado Miranda y ahora se abrió esa convocatoria a todo el territorio nacional. Primera vez que se va a hacer eso. Bueno, así que pendientes, infórmese porque eso será este domingo. Así que bueno, 21. Nos despedimos, amigos. Gracias, como siempre, por su sintonía, por habernos acompañado a la cita mañana, 11 en punto, en otra entrega más de su programa Café en la Mañana, siempre con una sonrisa. El que obra bien le va bien. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde.
Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.